En el Mostrador Radio continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación política que buscas para comenzar tu mañana. Bien, les decíamos entonces que, claro, lamentablemente se produce este hecho terrible de la muerte, del crimen de un nuevo carabinero. O sea, imagínense ustedes, en apenas 23 días muere un nuevo carabinero en una situación que, por supuesto, reaviva toda la discusión que ya se había alojado en el Congreso acerca de las leyes, como por ejemplo la ley Naín Retamal, acerca de los procedimientos policiales, cómo mejorar, cómo perfeccionar, cómo proteger mejor a nuestras policías en situaciones donde hoy día, yo lo decía más temprano, cualquier procedimiento podría ya dejar de considerarse rutinario. Tú puedes ir a una situación de aparente violencia intrafamiliar y termina un carabinero siendo asesinado o disparado, ¿no?, directamente desde ese lugar. Lo que quiero decir con esto es que efectivamente estamos en un momento muy delicado en cuanto a la capacidad, al poder de fuego, a la posesión de armas de alto calibre, incluso armas de guerra, ¿no es cierto?, en manos de delincuentes. Y este es un hecho que por supuesto debe generar una tremenda preocupación. Lo decíamos, lo conversábamos hace un ratito con Eugenio Tirón, y él hablaba de que todo esto debe generar una gran unidad nacional. Mientras más unidos estemos, chilenas y chilenos, quienes habitan este país, distintos desde las izquierdas y las derechas, aquí hay un solo y claro elemento a combatir, que es precisamente esta delincuencia que no tiene ningún código hoy día de actuación, y que genera tanto dolor y tantas consecuencias, ¿no?, tanto en vidas humanas como en esta sensación de inseguridad. Y tanto así es que sigue siendo la delincuencia y el crimen los temas que más preocupan a los encuestados cada vez que se realizan encuestas, ¿no? Y por eso que hay que buscar cuáles son los caminos más propios, más eficaces para que esto pueda tener un curso de acción de manera mucho más efectiva. Estamos en una situación, además, donde la Cámara de Diputados y Diputadas ayer termina aprobando la ley Naín Retamal, esta ley que pretende dotar de mayor protección a las policías. Sin duda, esto no sin debate respecto a los alcances que tenían y que tienen algunos aspectos que finalmente terminaron siendo votados, a pesar de que el gobierno ha dicho y ha señalado a través de distintas maneras. Por ejemplo, me tocó escuchar al ministro de Justicia, al ministro Luis Castillo, señalar que finalmente la ley, y en este gran acuerdo que se había logrado en el Senado, pero particularmente respecto del uso de este artículo, mejor dicho, de la legítima defensa privilegiada, el ministro decía que se había hecho cargo de varias cosas, como por ejemplo que las nuevas normas buscan disminuir la incertidumbre en las interpretaciones que se haga a nivel del Poder Judicial, que la legítima defensa privilegiada ya no queda al criterio subjetivo del carabinero, sino a reglas más objetivas, las reglas de uso de la fuerza, y que logra eliminar la norma de impunidad, dice él, que se proponía para los superiores jerárquicos frente a actos de sus subordinados. Pero esto no fue suficiente. ¿Y por qué digo que no fue suficiente? Porque finalmente, respecto de esta norma, el socialismo, no el socialismo democrático, perdón, el Frente Amplio más el Partido Comunista terminan votando prácticamente por unanimidad en contra. Y de eso y más queremos conversar a esta hora con el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez. Diputado, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Mirna, y perdón por el atraso. No hay problema. Pero con todo lo que ha ocurrido esta noche y con otras cosas que había comprometido en la mañana de radio, todo se atrasó. Pero no hay problema, diputado, lo entendemos perfectamente, y por cierto no puedo dejar de partir con este hecho, ¿no?, que enluta nuevamente a la institución de Carabineros. ¿Cuál es el alcance que usted le ve? ¿Qué va a pasar si usted cree que la ley aprobada, Naín Retamal, va a poder favorecer en parte, ¿no?, al mejor combate a la delincuencia a la luz de este hecho? Sí, yo creo que la ley que aprobamos ayer va a ayudar, por supuesto que va a ayudar a que se pueda combatir de mejor manera la delincuencia, que los carabineros se sientan con mayor seguridad a la hora de sacar sus armas. Pero Mirna, mira, ser carabinero muerto en 23 días, esto es un carabinero a la semana, es una locura, uno no se puede acostumbrar a esto. Y la verdad es que tenemos que ponerle fin.
Y yo creo que acá, para combatir de mejor manera lo que está ocurriendo, necesitamos una mesa que tenga al menos estas 3 patas. Y hay que decirlo con mucha claridad, porque yo no quisiera, Mirna, no sé cómo decir esto, pero la tragedia es tan grande, la rabia y la pena de mucha gente es tan grande, que yo no quisiera parecer mezquino o pequeño, y que se piense que uno se quiere aprovechar de una tragedia así para sacar ventajas políticas. Pero sí es importante hacer críticas para que esto mejore y esto no vuelva a ocurrir. Y la verdad es que esta mesa de 3 patas es lo siguiente. Mira, lo primero, la pata legislativa. Yo creo que es importante que la gente entienda que en materia legislativa hemos ido avanzando, aprobamos ayer el proyecto Naim Retamal, pero en la parte legislativa podríamos hacer mucho más. Y en esta materia el gobierno no tiene oposición. Si hay un tema en el que este gobierno no tiene oposición legislativa es en el tema orden público. Nuestro problema con el gobierno en las leyes que ellos presentan es que las consideramos tímidas, que nosotros queremos dar un salto, pero ellos simplemente están dando un paso. Pero aún así nosotros les aprobamos todo, porque entre quedarnos donde estamos y dar un paso hacia adelante, obviamente que preferimos avanzar. Y en ese sentido con el gobierno hemos sido leales en aprobarles todos los proyectos en materia de seguridad y lo vamos a seguir haciendo. El límite lo pone el gobierno. En esta materia no vamos a tener oposición, no vamos a hacer oposición, ellos no tienen oposición. La segunda pata, Mirna, es el tema de recursos. Y en esto Nobleza Obliga, el gobierno lo ha hecho bien. Ellos han aumentado los recursos para Carabineros, están dotándolos de mayores elementos para que se puedan defender, para que estén más seguros. Hoy día en la mañana el gobierno hizo un anuncio de que el presidente le pidió al ministro Marcel de que asegure aún más recursos y Nobleza Obliga, eso se aplaude, se apoya y va en la dirección correcta. El problema, Mirna, es la tercera pata. ¿Cuál? La tercera pata es la pata de la decisión política, de la credibilidad. Este gobierno en materia de orden público no es creíble y se ha preocupado todos los días de minar su propia credibilidad. Fíjate, Mirna, que no solamente el espectáculo de esta semana fue terrible, el hecho de que el corazón de la ley Naim Retamal, los parlamentarios más cercanos al gobierno lo votaran en contra, 40 diputados votando en contra. Hoy en la mañana, a eso de las... ¿Qué hora eran, Mirna? 7:45, mientras hablaba la ministra Toá y la ministra Vallejo, en otra radio, Catalina Pérez de Revolución Democrática aclaraba de que no habían cambios y que ellos iban a ir al Tribunal Constitucional por la ley Naim Retamal. O sea, mientras el gobierno se esfuerza en dar una señal, a la misma hora, en otra radio, Catalina Pérez está diciendo que van a ir al Tribunal Constitucional por la ley Naim Retamal. Mientras la ministra Toá trataba de convencer a sus parlamentarios la semana pasada de votar a favor de la ley Naim Retamal, la ministra vocera Camila Vallejo hablaba de la ley de gatillo fácil. Entonces, ¿sabes qué? El presidente, si quiere poder éxito en este problema que estamos teniendo como país, necesita dar señales claras de que aquí ya no va a haber ambigüedad. Diputado. Cuando murió... Sí, dime. Sí, lo que pasa es que para ir entrando en puntos ahí, usted dice, claro, aquí hay un tema más de fondo que es esta gran decisión política y usted dice que el gobierno no tiene credibilidad, pero le pregunto, a estas alturas, ¿el presidente Gabriel Boric y su actuación en esta materia le da credibilidad? Mirna, el presidente Boric, y esto lo dijo hoy día la ministra Toá, cuando dice que este no es un problema del gobierno, sino que este es un problema de Estado. El presidente Boric es una parte del Estado. Y si yo le creo o no le creo es irrelevante cuando uno ve que a la coalición de gobierno y a sus parlamentarios yo no les creo nada. Fíjate, Mirna, que el martes en la noche, a las 2 de la madrugada, la ministra Toá llegaba a un acuerdo con el Senado en materia de la ley Naim Retamal. 5 minutos después, 5 senadores de izquierda lo votan en contra. Al día siguiente, 40 diputados votan en contra del corazón. Y uno dice, bueno... Yo voy a llegar a acuerdo, voy a hacer una hoja de ruta en materia de seguridad con el gobierno. ¿Para qué? ¿Para que después los parlamentarios de izquierda lo critiquen o no cumplan o voten en contra de las leyes? Hay que entender que en democracia, las instituciones funcionan porque son creíbles. Si uno no cree en tribunales, la gente empieza a tomarse la justicia por propias manos. Y eso es un gran... Si uno no cree en el Banco, si uno no cree en el Banco Central... Cuando suben o bajan la tasa, los mercados no reaccionan y entonces el Banco Central no puede hacer bien su pega.
todas las instituciones en democracia pueden funcionar cuando hay confianza en ellas. Diputado. Y en esta materia la gente no confía en el gobierno y el presidente Boric tiene que entender que esa tiene que ser su prioridad, recuperar la confianza de los chilenos en materia de orden público. Diputado, usted dijo que está... bueno, por lo menos su partido, ¿no es cierto? Usted habla como militante de la UDI, su partido, y esperemos que sea toda la coalición de Chile Vamos, está con su total disposición a darle al gobierno y ofrecerle al gobierno toda la colaboración posible, porque este es un tema país, es un tema nacional, que yo insisto, escapa a izquierda y derecha en este minuto. Podemos discutir cuáles son los mejores caminos, pero evidentemente que todos estamos siendo afectados, todos y todas, por la delincuencia. Hay una encuesta que salió hace poquito de Data Influye, una cifra que quiero comentarle, que es que el 62% opina que debe haber un gran acuerdo nacional con presencia del gobierno, oposición, fiscalía, poder judicial, alcaldes y policías. ¿Está el escenario hoy, después de este nuevo hecho terrible para la institución de Carabineros, preparado para este gran acuerdo ahora sí? Mirna, pero, perdón, no quiero ser majadero, pero eso hay que preguntárselo al gobierno. Nosotros el martes de la noche firmamos un acuerdo con la ministra Toá para la ley Naín Retamal y nosotros cumplimos con el acuerdo en el Senado y la Cámara. Fue la izquierda la que no cumplió. Es que lo que pasa, se lo pregunto, diputado, porque... Por suerte los votos alcanzaron, pero... Claro. Pero por eso, por suerte, hoy día es ley. Sí, es que pero nosotros hemos demostrado una y otra vez que estamos dispuestos, que en materia, al menos legislativa, que es lo que nos toca a nosotros, yo soy jefe de bancada de los diputados, el gobierno en esta materia no tiene oposición. Nosotros no vamos a hacer oposición. Eso es muy importante. Podemos quejarnos de que los pasos del gobierno son tímidos, y lo hemos hecho, pero no vamos a votar nunca en contra de la agenda legislativa. Claro, es que se lo pregunto... De seguridad. Sí, yo sé que ha pasado harta agua debajo del puente desde que eso ocurrió, pero se lo pregunto porque efectivamente la oposición se retira del acuerdo o de seguir avanzando en el acuerdo por seguridad cuando el gobierno lleva a cabo los llamados indultos, con todo lo que implicó. Por eso se lo pregunto. Pero nosotros cuando nos salimos de la mesa explicamos por qué, y el tiempo nos dio la razón. La mesa era una instancia que estaba ocupando esa parte de la izquierda que no quiere cambios en materia de seguridad para dilatar el asunto. Déjame recordarle a todos los auditores, Mirna, que cuando la mesa de seguridad se instaló, la ministra Toá, el de la primera reunión, puso como fecha límite, como plazo, para llegar a acuerdo el 31 de diciembre. Nosotros nos salimos de la mesa el 2 de enero. Entonces, nosotros nos salimos de la mesa porque, y se lo dijimos con claridad al gobierno, esta mesa es para dilatar, esta mesa es porque ustedes no tienen unanimidad al interior del gobierno lo que hay que hacer, nos vamos a salir de esta mesa, ustedes manden los proyectos, pongan urgencia, los vamos a votar todos a favor, y es exactamente lo que hemos hecho. Ahí quiero entrar, mi diputado, estamos conversando con el diputado Guillermo Ramírez, jefe de la bancada UDI de la Cámara de Diputadas y Diputados. Usted, entendiendo que estamos en un momento tremendamente complejo, entendiendo también que estamos a puertas de un proceso eleccionario del 7 de mayo para el Consejo Constitucional, etcétera. Me gustaría saber, diputado, ¿cómo ve usted la capacidad que tiene Chile Vamos de articular un liderazgo que sea, por supuesto, ¿no es cierto?, dentro, uno se imagina en el mundo hoy día, cuando ocurren estos procesos tan difíciles en materia de seguridad, lo primero que salen son los populismos, las soluciones rápidas, ¿no es cierto? Yo en 5 minutos le voy a resolver el problema de la delincuencia, y lo que uno necesita es precisamente liderazgos fuertes, creíbles, amparados, ¿no es cierto?, en, ojalá, desde mi punto de vista, partidos con trayectoria democrática. Pregunto, diputado, ¿usted ve a Chile Vamos cohesionado en tal sentido? Porque a veces uno tiene la sensación de que de alguna manera quiere demostrar que son más papistas que el Papa en relación, por ejemplo, al Partido Republicano y al crecimiento que está teniendo no solo el Partido Republicano, sino también el Partido de la Gente. ¿Cómo se ve ahí usted? Nosotros, en la ley Naín Retamal, que fue escrita de puño y letra por Jorge Alessandri y también por Andrés Longton, diputados de Chile Vamos, los dos, empujado por nosotros, demostramos que no nos pasamos para la punta. Déjame decirte, Mirna, que el corazón de esa ley, que era la legítima defensa privilegiada, tuvo 55 votos en contra, 40 de los comunistas y el Frente Amplio y 15 del Partido Republicano. Unos encontraban que era demasiado fuerte y que lo que estábamos haciendo era chipelibre para los carabineros, y los otros, creo yo,
estaban cayendo en eso que usted dice. Nosotros no caemos en esos extremos y consideramos que lo que estábamos aprobando era lo adecuado y honramos nuestra palabra cuando llegamos a ese acuerdo con el gobierno. Ahí hay una diferencia clara. Nosotros no nos estamos tratando de pasar para la punta. El Partido Republicano tomó esa decisión respecto a ese artículo ayer, nosotros no hicimos lo mismo. Y tampoco salimos después a acusarlos, a apuntarlos con el dedo, porque nuestros enemigos no son los republicanos. Aquí nuestros adversarios son los que les disparan a carabineros, los delincuentes, y en cierta medida también aquellas personas de gobierno y parlamentarios de gobierno que no quieren cambios. Contra ellos también tenemos que luchar, porque si no esto va a seguir ocurriendo. En este escenario, diputado Ramírez, decía en todo lo que pasó en el Congreso, en el Senado, y estoy recordando palabras del senador Daniel Núñez, que muy, digamos, atribulado por toda la discusión que se había generado, dice, se aprovecharon del dolor de Chile, ¿no? Como diciendo, este es un dolor que a todos nos afecta, pero hay algunos que quieren sacar rédito político de estos dolores. Bueno, esa es su opinión. Yo creo que uno tiene que hacerse cargo de los dolores de Chile. Que no son solamente esto, que la gente no pueda salir tranquila a su casa o no pueda caminar de noche o que haya personas que definitivamente ya no andan por la calle, sin mencionar el peligro que hoy día corren nuestros carabineros. Hay dolores en materia de pensiones, hay dolores en materia de educación y salud y hay que hacerse cargo de esos dolores. Nosotros no nos estamos aprovechando de los dolores, estamos haciéndonos cargo de los dolores. Y una de las cosas que a mí me indigna a Prodignidad, y de gran parte del gobierno lo voy a decir, es que cuando murió la sargento Rita Olivares, vimos en todos, incluyendo a Daniel Núñez, con quien estuve esa misma mañana en Estado Nacional. El asesinato fue un sábado en la noche y el domingo en la mañana estábamos sentados en Estado Nacional. Todos rasgando vestidura, incluyendo a Daniel Núñez, todos diciendo que esto era terrible, que había que legislar, que había que suspender la semana distrital, que había que sacar adelante todos estos proyectos. Pero 10 días después, cuando ya había pasado la conmoción, vi a los mismos parlamentarios de izquierda de siempre, diciendo en el hemiciclo, diciendo en la sala de la Cámara de Diputados y del Senado que a los carabineros se les da chipelines, se van a dedicar a violar derechos humanos, y con el mismo discurso de siempre. El discurso lo congelaron 10 días, muere Rita Olivares y lo congelan 10 días, y después vuelve a surgir. Yo ahí me preguntaría, y le preguntaría a Daniel Núñez, ¿quién es el que se aprovecha de las circunstancias y del ánimo de la gente para moderar o exagerar su discurso? Nosotros hemos tenido exactamente el mismo discurso en momentos de conmoción y en momentos de tranquilidad. Ahí, diputado, igual es importante señalar que finalmente el gobierno logra un acuerdo con el Senado, o sea, se logra acotar este artículo, ¿no es cierto?, de esta legítima defensa privilegiada y se hacen cambios que fueron producto de un consenso, o sea, tanto así que el senador de su partido, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, destacaba esta capacidad de acordar, de llegar a consensos, como que se nos ha olvidado que en alguna época fuimos capaces de ponernos de acuerdo frente a los grandes temas, ¿no es cierto? Entonces también ahí quiero preguntarle cómo ve usted el rol que tuvo particularmente la ministra Toá y el ministro de Justicia, ¿no? Para poder lograr, y en contra, como usted señala también, de su propia o de ciertos sectores de su coalición de gobierno, de sus coaliciones. Yo siempre voy a reivindicar los acuerdos, los buenos acuerdos para Chile. Yo formé parte de la mesa por el acuerdo constitucional, fui uno de los del grupo de los 8 o los 7, ya no me acuerdo ni cómo nos llamábamos, grupo de los 8. Fui parte, estuve 100 días negociando ahí y llegamos a un acuerdo. Hoy día me han pedido desde la UDI que también sea parte de la mesa negociadora en materia de pensiones y yo le he dicho a la ministra, usted va a triunfar allí donde el presidente Piñera y la presidenta Bachelet fracasaron, porque vamos a tener un buen acuerdo de pensiones porque nosotros la vamos a ayudar. Yo siempre voy a reivindicar los acuerdos. Y lo que ocurrió el martes en la noche, en el Congreso, en el Senado, el acuerdo por la ley Naín Retamal, que es un tremendísimo avance que los carabineros aplaudieron de pie, también lo celebro. El problema, Mirna, es que cuando uno ve en la Cámara de Diputados que 40 diputados de izquierda de gobierno votan en contra, uno se hace la siguiente pregunta. Cuando el gobierno, a puertas cerradas, tiene que tomar decisiones sobre qué hacer con el orden público, no tendrá adentro de esa reunión a demasiadas personas que le van a tratar de poner freno a lo que quiera hacer el presidente Boric. No andará el gobierno con freno de mano en esta materia porque esa facción que representan esos 40 diputados de izquierda no le permiten al gobierno hacer todo lo que tiene que hacer para combatir el orden público. Ahí está el problema, Mirna, de la credibilidad. Por eso Chile
yo estoy seguro de lo que estoy diciendo, esto no es una frase, no es una cuña, yo estoy seguro que Chile no le cree al gobierno cuando se trata de seguridad, no le cree. ¿Y usted no ve que eso sea posible revertirlo? Creo que para poder revertirlo, el presidente tiene que dar señales dolorosas para ellos. Un cambio de gabinete, hacer algo que jamás uno se hubiera imaginado que ellos pudieran haber hecho, como un estado de excepción, con objetivos claros, con plazos claros, para que no se siga generando esta sensación de que hoy día el gobierno muestra consternación y en 10 días más, cuando pase esta conmoción, van a volver los mismos de siempre a decir las mismas estupideces de siempre en materia de seguridad. Creo que el gobierno hoy día de nuevo tiene la oportunidad de demostrarle al país que lo que están diciendo es en serio y el presidente tiene que dar señales concretas que sean dolorosas para la izquierda para que puedan recuperar la credibilidad. Solo así vamos a poder superar esto. Diputado, porque para combatir sobre todo el narcotráfico, porque todo esto es narcotráfico, se requiere demasiada decisión y nosotros no vemos eso hoy día en el Ejecutivo. Pero diputado, ¿pasa eso por dictar un estado de excepción? O sea, ¿usted lo cree realmente así, posible? Y además, ¿sería ese el camino? Yo estoy diciendo, lo puse como ejemplo de hacer algo que al gobierno le duela. Es que lo digo porque hay senadores que lo han planteado, incluso senadores como Juan Luis Castro, ¿no? Del Partido Socialista. Por eso se lo pregunto. Yo creo que es hora de que todo aquel, y eso incluye a la vocera, que habló del gatillo fácil, que todos estos discursos tan anticarabineros salgan del gabinete. O sea, usted sacaría a Camila Vallejo. No, yo lo que estoy diciendo es que si el presidente quiere tener credibilidad en esto, tiene que hacer señales que le duelan. Algunos dicen estado de excepción. Yo soy enemigo de los estados de excepción. Yo creo que hay que resguardar siempre las libertades civiles. Por eso no me gustan los estados de excepción. Soy enemiguísimo de los estados de excepción. Por lo tanto, yo preferiría, si tuviera que elegir qué cosa le duele al presidente Boric para recuperar la credibilidad, yo creo que un cambio de gabinete es mejor camino que el estado de excepción y debe ser igualmente doloroso para el presidente. Pero por eso. Pero si no da una señal de algo que le duela, no va a recuperar la credibilidad. Ya, pero el presidente va a tener que poner en la balanza si quiere pasar el trago amargo de hacer aquello que le duela o de seguir sin la credibilidad que necesita para poder combatir el orden público. Sí, solo para precisar, diputado, porque es interesante, porque cuando uno ve, por ejemplo, la senadora Jimena Rincón, sin ir más lejos, o el mismo senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista, o sea, de un partido que forma parte de la coalición de gobierno, hablar de un estado de excepción, y usted dice que ese no es el camino. Le pregunto esto, porque surgen muchas ideas y algunas pueden ser de verdad o contraproducente o no lograr el objetivo planteado. Por eso le quiero solamente precisar ahí, porque ya se nos acaba el tiempo. Mirna, yo lo que estoy diciendo es que el gobierno tiene que hacer cosas que le duelan. Si es un estado de excepción, es una buena señal. Yo preferiría un cambio de gabinete. Normalmente los estados de excepción a mí no me gustan, pero esa es mi opinión. Ahora, si el gobierno hace un estado de excepción, yo lo voy a apoyar. En la medida que el gobierno sea capaz de hacer cosas que le duelan, que le cuesten, que sean señales rudas, nosotros los vamos a apoyar. Quiero insistir en esto. El gobierno en esta materia no tiene oposición. Ya, eso es importante. Y para cerrar, entonces, cuando usted dice cambio de gabinete, y se lo pregunto abiertamente, ¿a quién sacaría usted? Sacaría a aquellos ministros o subsecretarios que tenían tweets o frases impresentables en el pasado. Y si eso no es posible, porque son demasiados, porque deben ser como 10, entre ministro y subsecretario, bueno, al menos sacaría a los que han dicho cosas inaceptables durante este gobierno. Ya, pero ¿de quién estamos hablando específicamente? Yo creo que la frase de la ministra vocero del gatillo fácil destruyó en la semana de la muerte de Rita Olivares la pretensión del gobierno de generar credibilidad en materia de orden público. O sea, usted la sacaría de la vocería. Usted sacaría de la vocería. Creo que no es la vocera adecuada cuando el principal problema de los chilenos es el de orden público. Porque que Giorgio Jackson, que es otro que siempre dijo lo que dijo respecto a Carabineros, desarrollo social no es tan grave, porque es desarrollo social. Pero que la persona que comunica del gobierno, cuando el principal problema es orden público, sea la exdiputada Camila Vallejo. ¿Por qué digo exdiputada? Porque fue ahí cuando se mandó sus peores declaraciones. Me parece que no va a ayudar en la credibilidad del gobierno. Ya, pues, diputado... Creo que lo que estoy diciendo es bastante obvio, de que podrían haber caras más amables en materia de seguridad vocereando. Bueno, vamos a ver cómo sigue todo este procedimiento. Por de pronto, diputado, solo señalar que la ley Naín Retamal entiendo que se promulga hoy, ¿no es así?
gobierno lo anunció, nobleza obliga, lo aplaudimos. De hecho, nosotros lo íbamos a solicitar durante la mañana, el gobierno se adelanta y creemos que es una excelente señal. Esperemos que Catalina Pérez, expresidenta de la Revolución Democrática hasta el año pasado, partido más importante del Frente Amplio, desista de lo que dijo a esa misma hora. Dijo que iba a ir al Tribunal Constitucional por la ley Nain de Tabal. Ojalá que se retracte y no vaya al Tribunal Constitucional. Ya, pues, diputado Guillermo Ramírez, además, jefe de la bancada de diputados de la UDI, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Que esté muy bien. Gracias a ti, Mirna, que te vaya muy bien. Gracias. Bien, cerramos nuestro programa de hoy. Los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos el lunes, porque mañana, Semana Santa. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Radio. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas políticas para partir el día. El Mostrador Radio, información con la independencia que nos caracteriza.